Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Y yo quiero compartir con ustedes una palabra que Dios me dio. Y Dios me dijo, háblale al pueblo. Háblale, que el que tenga oídos para oír mi voz, me oirá. Y va a accionar en fe la palabra que yo les doy hoy. El tema de hoy lo he intitulado El Señor de la Mies te llama. Oye, es contigo que me oyes, donde quiera tú estés, quien quiera tú seas, quien quiera lo que tú hagas. Dios te dice, el Señor de la Mies te llama. Mateo 9, 37 y 38 dice, entonces digo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amados hermanos, esto es demasiado serio. Cada 24 horas nacen 500,000 personas en el planeta Tierra y de esas 500,000 personas, cerca de 200,000 personas mueren cada día. Y cada una de esas personas que mueren tienen un alma eterna, tienen un destino eterno. De las 200,000 personas que mueren diariamente, óigame, 50,000 personas nunca oyeron acerca de Jesucristo. 2.500 millones de personas viven en comunidades donde no hay testimonio cristiano, ni Biblias, y mucho menos iglesias, porque tienen gobiernos hostiles al Evangelio, gobiernos ateos, comunistas, y hay comunidades en países musulmanes, en donde el diablo y sus demonios han levantado paredes de hierro para mantener a esos pueblos bajo las cadenas de la ignorancia de la palabra de Dios, porque el diablo sabe que en donde llega el Evangelio de Jesucristo, llega la luz, llega la liberación, llega la libertad verdadera. Él sabe que Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, amados hermanos, ¿qué haremos para alcanzar con el Evangelio de Jesucristo a los perdidos? Pues Dios nos dio unos pasos para que podamos alcanzar a los perdidos para Jesucristo. Esto es reconocer que el trabajo que Dios nos ha encomendado no es nada fácil y que para cumplir con el propósito de la Gran Comisión se necesita de un ejército de hombres y mujeres de todas las edades y estratos sociales comprometidos con el plan de salvación de Jesucristo. Que sus corazones ardan de pasión cuando vean a las multitudes perdidas que van rumbo a la condenación eterna. Fíjese cómo dice la palabra, que envíe. Eso te habla de que nadie se puede enviar solo sin haber sido llamado primero por el Señor y de haberse preparado debidamente para cumplir el trabajo de la Gran Comisión, el trabajo de la viña con excelencia, con efectividad, porque hay quienes tienen el deseo de hacerlo, pero no se han preparado. Por eso causan males a la obra del Señor. Gente que salen a predicar sin tener doctrina, sin haberse preparado adecuadamente, haber tomado su tiempo para aprender la palabra. Bendito el Señor. Nadie puede tener éxito en el trabajo de la viña del Señor a menos que sea Él mismo, el dueño de la viña, que los envíe. Ahora, ¿por qué? Porque Dios primero trabaja en el corazón del hombre para implantarle el carácter y la naturaleza de Jesús. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Jesús, en Cristo Jesús. Dios está preparando en lo secreto un remanente que ha sido fiel, que no se ha corrompido con la indiferencia y la apatía típica de la iglesia de hoy. Esos que se conforman solo con ser miembros de una congregación, pero no sienten la carga
por la gran comisión, ni compasión por los perdidos. Esa iglesia que no evangeliza, que no tiene el espíritu de Pentecostés, que abandonaron las calles. Por eso las calles están llenas de almas perdidas. Bendito el Señor. Esos que abandonaron las calles por los afanes de la vida, incluso por los entretenimientos modernos de hoy, los tienen insensibles al llamado del Espíritu Santo a rescatar las almas de las garras de Satanás. Por las calles están llenas, como lo hemos visto, de desfiles de carnavales blasfemos, de centros de brujerías, de droga, de comprometidos con el mundo hasta el cuello, de corrompidos y desviados sexuales. Pablo le dice al remanente fiel en el día de hoy, en 2 de Timoteo 4:5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y Pablo también sigue diciendo en 1 de Corintios 9:16, ay de mí si no anunciare el evangelio. Por eso vemos cristianos que siempre están en un desierto perpetuo y uno se pregunta, ¿por qué? Y es porque no están trabajando en la viña y por eso no tienen derecho a echarle mano a las bendiciones del Señor de la viña, porque dice Proverbios 10:4 que la mano del negligente empobrece, y Proverbios 19:15 dice que la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Esa es la razón de que hay tanta gente siempre en el rincón de la miseria, de la necesidad. Estamos en los últimos días y la batalla espiritual por las almas es cada vez más violenta, porque Satanás está peleando una a una cada alma que está en la tierra. Quiere arrastrarlas al infierno juntamente con él. Por eso Dios está capacitando obreros violentos con rostros de pedernal que huelen a fuego de Dios, que saben que el infierno no está jugando, que somos el objetivo de guerra de los demonios, pero que también saben que han recibido una unción sobrenatural para saquear los bienes del hombre fuerte. Y 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Sin unción no tendremos jamás posibilidad alguna de vencer en esta guerra espiritual contra el infierno. Lo segundo que yo puedo ver como estrategia para vencer y para ser buenos obreros de la viña del Señor es que debe haber una vida de oración y ayuno constante. Estas dos herramientas que son vitales para derribar la fortaleza de Satanás no puede jamás dejarse a un lado. Fortalezas son muros de iniquidad que Satanás ha levantado en determinados pueblos y naciones para convertirlos en cuarteles generales del infierno. No se puede vencer en una lucha espiritual en contra de los demonios a menos que se viva una vida de oración constante y ayunos frecuentes. Jesús, antes de salir por Israel diciendo el reino de los cielos se ha acercado, primero tuvo que ir al desierto a orar y ayunar 40 días y 40 noches. Y por donde quiera que el Señor iba, el Espíritu Santo se manifestaba en sanidades, en milagros, en prodigios, en liberación a endemoniados, a oprimidos por el diablo. A eso vino el Señor. Hay gente que no cree en eso, pero lo más que hizo el Señor fue echar fuera demonios, porque yo he oído personas que dicen que los demonios no existen, que son ideas de una mente débil. Por falta de la práctica de estas dos disciplinas espirituales, es que hoy no se ven las señales del poder del Evangelio. Muchas congregaciones y ministros enredados en otras actividades para vencer al enemigo y arrebatarle las almas
tenemos que salir al campo de batalla y muchas veces estar dispuestos hasta perder la vida por causa de la obra de la viña del Señor. Entrar en pueblos en donde la brujería, la idolatría, la delincuencia, el narcotráfico, las guerrillas, las sectas satánicas son las columnas de iniquidad que el diablo levantó para acorazar sus propósitos de destrucción de las almas. Alabada sea la gloria del Señor. Y todo el mundo no está dispuesto a hacer eso. Muchos hablan de ministerio y de guerra espiritual, comoditos allí en sus casas, comiendo, bebiendo, durmiendo hasta tarde, como si no van a dar cuenta a Dios por la vida que les dio y la gastaron miserablemente. Yo sé lo que les digo, amados hermanos, he estado muchas veces en peligro de muerte, amenazado por los demonios y por sus esclavos, precisamente por el mensaje y el ministerio profético que Dios me ha dado y que no pienso negociarlo con nadie, ni pienso vender el mensaje como muchos lo han hecho. Pero el Señor me ha dicho, como le dijo a Pablo en Hechos 27-24, no temas, sino habla y no calles. Tenemos que echarle mano, amados hermanos, a las promesas que Dios nos dio en su palabra. Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Nosotros estamos puestos por encima del reino de las tinieblas, porque somos el imperio de la vida, somos los hijos de Dios. He visto que el evangelio que viven muchos cristianos hoy es un evangelio de guarapo, de buchipluma, pura baba y nada de poder. Pablo dijo a los corintios en 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque él también dijo en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así que ir a la batalla en contra de un enemigo que tiene miles de años destruyendo vidas y esclavizando al mundo sin tener una vida de ayuno y oración, es como ir contra un tanque de guerra con un palo podrido en la mano, o ir contra el diablo sin armamento ni municiones. Por eso muchos han caído derrotados delante del diablo, y pienso que eso se debe a dos razones. Primero, que van a la guerra espiritual sin la vida propia de un guerrero de Dios. Y segundo, que van a la guerra espiritual sin una solvencia moral, sin haberse limpiado, sin haberse puesto a cuenta con el Señor. Hay muchas personas que necesitan limpiarse. Hay predicadores y predicadoras, ministros en los altares, ministrando, valga la redundancia, pero que tienen puertas abiertas al diablo por algún pecado oculto y tienen que ponerse a cuenta allí en lo secreto. El que confiesa su pecado a Dios y se aparta, alcanzará misericordia. Por eso Dios está llamando a que nos limpiemos para poder avanzar en pasos indetenibles de victoria. El tercer paso es estar dispuestos a pagar el precio por la victoria sobre el enemigo. Esa es una de las condiciones que pocos quieren cumplir. Eso representa negarse a sí mismo, dejar de depender de lo que somos, de lo que tenemos, para soltarnos en las manos del Espíritu Santo. Él sabe lo que hace. Hay lugares y hay misiones a los que solo los que son guiados por el Espíritu de Dios pueden ir. El mundo está desnudo y sin fuego en un polo frío de pecado. Está sediento en un desierto que no tiene aguas para salvar. No hay agua de vida en el mundo. Por eso Dios ha atendido el clamor ardiente de la creación que está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Esto me dice que los verdaderos hijos de Dios
son los que se manifiestan con el poder del Espíritu Santo. Como dice Isaías 10:27, que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cada vez que los obreros de la viña tenemos que salir a la obra de Dios, tenemos que abandonar nuestras pertenencias, nuestras propiedades, nuestras casas, nuestras comodidades y muchas veces incomodarnos para que otros puedan ser salvados por Jesucristo. Moisés tuvo que renunciar al trono de Egipto. En 2 Corintios 8:9 dice que el Señor Jesús, por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico. Él sacrificó su posición, alabado Dios, en el cielo, a la diestra de su Padre, para venir acá. Pablo tuvo que renunciar a su posición y a sus privilegios religiosos para seguir a Cristo. Filipenses 3:8, ahí Pablo dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Óigame, Él se puso bajo el señorío de Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Veo un evangelio hoy sin compromiso serio con Dios. Esos cristianos que solo son címbalos resonantes y metal que resuena, pura bulla, que no quieren ponerse el aro de compromiso con Jesucristo, que coquetean con el mundo sin entender, amados hermanos, que Dios es un Dios celoso. Y Santiago 4:5 dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. El Señor nos quiere solamente para Él, para nadie más. Él no comparte su gloria con nadie. Él tiene que estar número uno en nuestras vidas. Él tiene que ocupar la primacía nuestra, o no está. Él no acepta otro lugar que no sea el primero. Lo cuarto y último que veo que me reveló el Espíritu Santo es apoyarnos mutuamente y buscar la unidad verdadera en el Espíritu Santo. El espíritu de compañerismo y de unidad son determinantes en la victoria de toda batalla, en el sentido que sea, en el campo que sea. Cuando un cuerpo es fragmentado, se debilita. Ese principio lo aplicó Mardoqueo para lograr sus propósitos. Cuando Israel iba a conquistar la tierra prometida, tuvo que esperar a que se le unieran las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Benjamín, porque si Israel hubiera cruzado el Jordán con solo 9 tribus, no hubiera tenido victoria en Canaán, porque hubieran subido a la batalla divididos y sin unidad del espíritu, no hay victoria. Eso está en Josué capítulo 4 versículo 12. Primera de Juan 5:7 dice que Dios, a pesar de ser un Dios trino, de ser una Trinidad verdadera, es uno. El mismo Dios nos da el mayor ejemplo de unidad, que haciendo 3 a la vez es uno. En Ezequiel 37, en la visión que Dios le dio a Ezequiel del valle de los huesos secos, y en el versículo 7, Dios le ordenó a Ezequiel que profetizara sobre los huesos secos. Y dice que cuando él lo hizo, vino un temblor e hizo juntar cada hueso con su hueso. Dios está moviendo la tierra, Dios está moviendo su poder para juntar a cada quien con cada cual, para poder hacer la obra de Dios, para juntar a Josué con Moisés, a Eliseo con Elías, a Pedro y Juan, a Pablo y a Silas, para poder hacer la obra de Dios en una unidad perfecta. Es mejor 2 que 1. Adán y Eva no estaban juntos cuando le llegó el tentador a Eva y se cayó la humanidad entera, porque Satanás ataca cuando estamos solos, cuando estamos divididos. Por eso la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Obviamente, claro, esto es cuando la otra parte, el complemento, esté en el mismo espíritu que uno, porque Amós 3:3 dice que no pueden andar 2 juntos si no están de acuerdo.
Jesús envió a sus discípulos desde Betábara, de dos en dos, a predicar, y hubo victoria porque estaban en unidad del Espíritu. Los muertos resucitaban, los endemoniados quedaban libres, los demonios se sujetaban al nombre de Jesús. La iglesia de Jesucristo, amados hermanos, ha sufrido divisiones que la han debilitado para hacer la guerra al enemigo. Es que hay quienes se han dividido del resto del pueblo y del cuerpo de Jesucristo por razones de una mala interpretación de las Escrituras. Otras razones son por el legalismo religioso, esos que se creen los únicos que tienen la verdad de Dios y por ende se creen los únicos salvos y le prohíben a sus miembros tener contacto con el resto del cuerpo de Cristo, con cristianos de otras denominaciones, porque según ellos, para no contaminarse con creyentes que no sean de su sindicato religioso. Otros están divididos del resto del cuerpo de Cristo porque no quieren que nadie les reprenda el pecado y la mundanalidad en la que viven. Y también los apóstatas levantan una muralla para que los que a ellos llaman que no están en la visión del reino que ellos predican, no les corrijan por las Escrituras su error. Esa clase de evangelio apóstata es light. Los que lo practican no conocen las Escrituras ni saben de escatología. Nunca les enseñan del rapto de la iglesia, del juicio final, de la tribulación. No saben qué son las 7 copas de la ira de Dios, ni qué son las 7 trompetas. Nada saben, bendito Dios, del anticristo, del falso profeta. Ellos solo saben hacer declaraciones, decretos y proclamaciones proféticas. Alabado sea Dios. El diablo se muerde de la risa con ese tipo de cristianos de cera, que cuando viene el calorcito de la prueba se derriten. En esas iglesias, su relación con Dios está conectada a cuánto dinero siembran y pactan, con lo que ellos llaman la visión. Para un cristiano, el compromiso, estoy hablando de cristianos verdaderos, el compromiso con la obra es una obligación, pero el dinero, la siembra, los diezmos, los pactos, no es el centro del mensaje, no es el centro del evangelio, no es el centro del servicio a Dios. Él dice, dame hoy tu corazón. Dios quiere comenzar desde allí y lo demás va fluyendo porque te conviertes en un buen árbol y el buen árbol da buenos frutos. Eres obediente, estás sujeto, tienes compromiso, eres comprometido con la obra. Por esa razón, bendito sea el Señor, allí no se exhorta el pecado, porque pierden miembros que no quieren que sus obras de pecado les sean reprendidas. Los ministros son livianos e indulgentes con el pecado. Sus profetas solo profetizan dinero y prosperidad. Ay de ellos, van a parar de cabeza a las pailas del infierno. Sofonía capítulo 3, versículos 3 y 4. Esto me lo dio el Espíritu Santo. Dice así de ellos: sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Tienen la naturaleza de Satanás. Sus jueces, lobos nocturnos, que no dejan hueso sano. A cualquiera lo devoran. 4. Dice: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Están cambiando el sentido de la palabra para ser más populares, para ser más chéveres y aceptados por la gente. Pero ¿de qué le sirve al hombre ser aceptado por la gente y rechazado por el Espíritu Santo de Dios? Hay gente a la cual ya Dios está desechando, como lo hizo con Saúl, porque desde hace años y tiempo viene bregando con ellos, pero ellos no quieren oír a Dios. Y he visto a esta gente hablar descaradamente, y el mundo habla mal del evangelio
por causa de ellos. Y es que Sofonías 3:5 dice que el perverso no conoce la vergüenza. Son descarados, desvergonzados, inmorales. El Señor me ha dicho que no calle, porque habemos muchos hablando la verdad de la palabra. Hay un batallón de hombres y mujeres fieles a Dios que estamos hablando la verdad de la palabra para que el que se pierda por seguir a un falso evangelio, a un evangelio blasfemo, desviado de la palabra, no tenga excusa si se pierde su alma, porque siempre Dios tuvo a sus siervos que le gritaran lo que dice Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la izquierda. Pero Zacarías 7:11 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Yo libro mi responsabilidad delante del Señor como profeta de Dios al hablar la verdad de Dios, sin más compromiso que con el Señor, con el cielo, con su palabra. Dios te bendiga y recuerda, hay una vacante en la viña del Señor. Él te pagará cuando venga en su reino, y acá en la tierra te va a sostener de tu mano derecha mientras tú riegas la semilla del precioso evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. Shalom.